de Arturo. Y Elizondo. Elizondo. Exacto. Eli es Arturo Elizondo. Así es. Bueno, así como tenemos esa combinación en esta tienda comercial, aquí también en honor a Gilbert, este que está aquí abajo, Gilbert, ¿sí? Nosotros a ese estudio de tiempos y movimientos le vamos a llamar TERGI, es decir, su nombre de científico al revés, TERGI, ¿sí? Entonces, cuando tú escuches TERGI, ¿sí? Significa el estudio de tiempos y movimientos, es esa descomposición, ¿sí? Muy bien, chicos. Continuamos. ¿Qué hizo Taylor? Recordar un poquito qué hizo Taylor. Bueno, analizó de una manera científica, es decir, no nada más hizo, yo voy a analizar y voy a empezar a tomar tiempos y todo esto. No, analizó de una manera científica. Acuérdense que el método científico parte de la observación, ¿sí? Experimentación y resultados o análisis. Ese es el método científico. De esta manera Taylor se basó en el método científico para, pues precisamente, analizar y examinar todas las operaciones o actividades que integraban un trabajo, ¿sí? Para, pues ahora sí que encontrar la mejor forma, la manera más económica de realizarlo. ¿Sí? De qué manera yo puedo hacer un trabajo, pero que sea el menos caro, el menos costoso. Bueno, ¿qué hizo? Analizó todas las operaciones, después escogió el método más adecuado, estandarizó esos métodos, los materiales, las herramientas, el equipo. Recuerden, en la actividad del día viernes, todos tuvieron la libertad de utilizar diferentes marcas, ¿sí? Diferentes herramientas, diferentes procedimientos, pero cuando nosotros ya en la empresa queremos hacer un estudio o un análisis de tiempos y movimientos para simplificar el trabajo, siempre se debe de hacer de la misma forma, con las mismas herramientas, en el mismo ambiente de trabajo, es decir, los 5 elementos que tú tomas en cuenta el día viernes, todos deben de ser iguales o bien muy similares, porque de otra manera no podemos llegar a un tiempo estándar óptimo, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que algunos utilizaron batidores de globo, otros batidoras eléctricas, otros licuadoras, otros utilizaron leche Lala, otros leche Alpura, otros leche, ¿cuál otra marca hay? Etcétera, ¿sí? Otros harina gameta, harina pronto, algunos harina combinada con avena, ¿sí? O sea, si nosotros hubiéramos querido ahí tomar el tiempo estándar, no pudiéramos haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no todas las actividades ni los insumos ni las condiciones fueron las mismas, ¿sí? Entonces, para poder estandarizar, nosotros tenemos que tomar los mismos métodos, los mismos materiales, las mismas herramientas, ¿sí? En el punto número 4, también una exacta determinación del tiempo que un operador calificado, ¿sí? También ahí en la actividad del día viernes no hubiéramos podido hacer este estudio porque algunos tenían una experiencia. Sí me llamó mucho la atención de una chica que decía que tenía 12 años de experiencia, algo así, pero hubo otros que era la primera vez que preparaban cake. Entonces, pues se pusieron con una actitud muy positiva, ¿sí? Muy seguros, pero sí hay que tomar cuando nosotros queremos hacer ese estudio de tiempos, siempre escoger, seleccionar al operador calificado, ¿sí? Es decir, uno que realice las actividades en un tiempo normal y que no se tarde. Entonces, chicos, tenemos ahora sí que el estudio de tiempos y el estudio de movimientos de esta manera, ¿sí? En el caso de los movimientos, pues nosotros
aquí recordemos, esto lo vimos el día de ayer, incluso en la tarea también viene, gracias por algunos de ustedes ya haberla realizado, ¿sí? Me encanta esta actitud, chicos, que tienen un espacio para la tarea, las tareas más propias, ¿sí? Muy bien. Eliminamos esos tiempos ineficientes o inadecuados, los que no añaden valor, y optimizamos los movimientos útiles. Y en el caso del estudio de tiempos, vamos a combinar las operaciones de tal manera que incluso podemos cambiar la secuencia. Y hay algunos procesos en los cuales nosotros podemos llevar, por ejemplo, etapa 1, 2, 3 y 4. La 5 ya es el resultado del producto terminado. Pero cuando nosotros queremos simplificar el trabajo, podemos hacer la etapa 1, luego brincarnos a la 3, luego regresar a la 2, la 4 y la 5. ¿Sí? Es decir, cambiar la secuencia para poder optimizar este tiempo. ¿Sí? Tenemos también que tomar en cuenta que no siempre el método que se está utilizando actual es el más adecuado. Tenemos que hacer una revisión periódica de todos esos tiempos. Muchas de las veces como clientes criticamos a las organizaciones y decimos, no vayas a tal lugar porque ahí se tarda mucho en atenderte, no vayas a tal lugar o no compres en tal lugar porque te demoran el producto. ¿Sí? Entonces, pues no sabemos, a veces no estamos tan en contacto con las situaciones que pasan las empresas o las deficiencias que pudieran tener. Una de estas es el estudio de tiempos y movimientos. Sobre todo en el puerto industrial tenemos muchos casos en los cuales, a pesar de que son empresas reconocidas, son empresas exitosas, ¿sí? Olvidan o dejan de lado este estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver, ya supimos la clase de ayer, el concepto de estándar, que era una guía, ya el tiempo estándar es el patrón que nosotros nos va a servir para medir el tiempo que tarda una unidad de trabajo en elaborarse, ¿sí? Y aquí, pues, el trabajador que está elaborando esa pieza, este producto, debe de tener la suficiente habilidad, ¿sí? El suficiente talento y conocimientos para realizarla bajo una velocidad normal. Recuerden, chicos, la actividad del día viernes no son carreritas, no son el equipo que tarde menos en tender la cama va a ganarse un punto. No, chicos, va a ser bajo condiciones normales y una velocidad normal. Es decir, el tiempo que tú tardes, no importa que sean 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos, el tiempo que a una velocidad que tú consideres normal. ¿Sí? Y eso va a ser muy subjetivo, ¿sí? Sin que te canses, porque a veces el chico que eligieron, ¿verdad? Lo hace de una manera muy extremadamente rápida, que ya en 3 minutos ya está tendida en la cama, bajo las instrucciones que yo les daré más adelante, ¿sí? Pero termina así, agotado, extenuado. No, debe ser a una velocidad normal y que no te origine fatiga. Ese va a ser el tiempo estándar. Hay varias técnicas para poder medir el trabajo, ¿sí? Hay una que se llama de datos históricos, ¿sí? Es decir, que se basa en hechos del pasado, ¿sí? Se recaban estos tiempos que tardan los operarios, los trabajadores en realizar esta actividad y se van archivando y se van guardando pues en una base de datos. Hay otras técnicas que se llama el estudio de tiempos con cronómetros, esta la vamos a utilizar nosotros el día viernes. Hay otra que se llama descomposición en micromovimientos. Esta es muy utilizada cuando la tarea o actividad en el trabajo, ¿verdad? Es muy compleja. Se va a descomponer en muchas otras pequeñas, ¿sí? También tenemos el de observaciones instantáneas, por ejemplo, esta se utiliza, una que seguramente ustedes han visto en las tiendas comerciales, ¿sí? En las tiendas comerciales sucede algo bien curioso, chicos. Si nosotros no sabemos de este tema, ¿sí?
pues vamos a ver con malos ojos a las cajeras o a los cajeros. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que tú llegas a la casa, ¿sí? Empiezas a bajar tu mandado, tu despensa, productos, y el cajero, la cajera empieza a venderlos. O sea, te da esa impresión, perdón, te da esa impresión que te está aventando. Pero en realidad no es eso, sino que ellos tienen un tiempo estándar. Es decir, tienen un tiempo en el cual deben de atender a un empleado, un tiempo máximo. Y si tú ya llegas con el carrito hasta el tope, pues ellos tan solo de ver que son muchos productos, pues tiene que aplicar ahora sí que la velocidad. Y pues pareciera como que si está molesto, como que si está enojado, e incluso pues tú lo miras así como, ¿qué le pasa? ¿Me va a romper este producto? ¿Sí? O me va a estropear este producto. ¿Sí? Pero es esto, chicos, es esto que a ellos les exigen, ahora sí que les piden, ¿verdad? Que no se demoren tanto con un cliente. Por eso es muy importante estar monitoreando estos tiempos estándar, porque a veces no son los adecuados. Pudiera ser que un cliente lleve 2 productos, 3, y hay otro que lleve 30, ¿sí? Entonces no es el mismo tiempo. Debe de establecerse un estándar, un tiempo promedio para ambos, ¿sí? Y compensar uno con el otro, ¿sí? De esta manera, pues vamos a tener también otras técnicas que se basan en datos estándar y fórmulas de tiempo. Pero no se me preocupen, chicos, todo es sencillo y aquí lo vamos a ir explicando. En el caso particular de esta técnica, sí la vamos a ver un poquito más a fondo. Ya también los que hicieron la tarea ya lo pudieron ver, estudio de tiempos con cronómetro, cuáles son las etapas. ¿Sí? Por ejemplo, este se lleva a cabo cuando se va a ejecutar una nueva operación. Es decir, cuando, por ejemplo, mediante la incorporación de una nueva tecnología, pues se tiene que ajustar, se tiene que hacer otra medición de tiempo estándar, porque ya va a haber una actividad, una tarea, un trabajo diferente. O bien cuando se presentan quejas, es decir, los trabajadores se encuentran inconformes con el tiempo que se ha estado utilizando como tiempo estándar. Dicen, no, pues ese tiempo, ¿verdad? Es injusto porque nos piden a nosotros que tengamos que realizar esta actividad en 5 minutos y realmente no podemos alcanzar ese estándar, ¿sí? Entonces, cuando ya hay unas quejas, vamos a decir, frecuentes por parte de los trabajadores, es necesario revisar, escucharlos, porque probablemente tengan razón, ¿sí? Siempre hay que tener oídos para escuchar a nuestros trabajadores, a nuestros subordinados, ¿sí? Así como también a los jefes, obviamente. Cuando de repente surgen demoras o atrasos, es decir, que en alguna etapa del proceso haya lentitud, ¿sí? Haya estos retrasos, pues que van a originar que haya menos productividad. Entonces ahí también es un poquito rojo que te dice, vuelve a checar el tiempo estándar porque algo está sucediendo, se están demorando algunas etapas en el proceso. También cuando nosotros, por ejemplo, en determinadas fechas en la empresa queremos un sistema de incentivos, es decir, cuando hay bonos por productividad, nosotros tenemos que modificar esos tiempos estándar de una manera eventual, es decir, de una manera en la que no va a estar fija, sino que es algo provisional. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar pues 100,000 unidades de venta o queremos alcanzar 1,000 productos a la semana o al mes, dependiendo de la empresa. Entonces, aquí es cuando se empieza a modificar el tiempo estándar por este tiempo nada más, por la demanda de los clientes. Ustedes habrán visto que hay mucha contratación en la época navideña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí los trabajadores trabajan, pero ahora sí que a marchas forzadas, ¿sí? Tienen que atender a mucha gente y ese tiempo estándar pues es lógicamente
provisionalmente, ya después vuelven a su tiempo normal, tiempo estándar normal. O bien cuando se detectan, también cuando se detectan bajos rendimientos, cuando tú observas que hay menos productividad, dices, algo está pasando, tal vez alguna máquina esté de ociosa, no los trabajadores, sino las máquinas. Entonces yo debo de revisar si el tiempo estándar es el adecuado o debo de recortar un tiempo, ¿sí? Porque si yo estoy dando 10 minutos para una actividad, ¿sí? Una etapa del proceso, sí, es necesario ver si en esos 10 minutos, porque son muchos, ¿sí? Hay algunas máquinas que están fuera de servicio porque está muy lento el rendimiento, está muy bajo el rendimiento. Entonces es necesario pues revisar, monitorear. El estudio de tiempos, ¿sí? Se lleva mediante 5 etapas principalmente, chicos. Uno es la preparación, 2 es la ejecución, 3 la valoración. No olviden este punto, la valoración, ¿sí? Porque vamos a tomar en cuenta algunos factores. Y también la etapa número 4 que se llama suplemento, ¿sí? Ya por último tenemos el tiempo estándar, pero les hago un adelanto, chicos, las vamos a ir viendo paso por paso en qué consiste la preparación, en qué consiste la etapa de ejecución, la valoración, los suplementos y el tiempo estándar, cada uno de ellos, pero les menciono, les adelanto un poquito. Cuando yo preparo, ¿verdad? Preparo pues toda la herramienta, las condiciones, el área y después ejecuto ese estudio de tiempo, pero es necesario valorarlo, es decir, verificar si yo lo estoy haciendo en un tiempo tipo, que le llaman un tiempo normal, ¿sí? O lo estoy haciendo demasiado rápido porque es una actividad en la que los trabajadores ya están experimentados. Ahí vamos a tener que hacer un ajuste en la valoración. Pero también en la etapa número 4, que es cuando se añaden los suplementos. Estos suplementos, chicos, son valores adicionales, son valores que yo le voy a agregar al tiempo que se tarda un operario en realizar esa actividad, ¿sí? Y es un tiempo adicional, son unos minutos adicionales. Porque ¿a qué le llamamos suplemento? Bueno, puede ser por fatiga, puede ser por contingencia, puede ser esos suplementos porque está de pie incluso. A veces esos mismos cajeros, chicos, y les menciono el ejemplo de los cajeros, chicos, porque todos lo hemos visto, todos en algún momento hemos ido a una tienda comercial y hemos experimentado esta situación, ¿sí? Estos cajeros tardan muchas horas de pie, entonces va a llegar el momento en el transcurso de su turno que ya estén fatigados, ya estén cansados y para reponer ese cansancio, esa fatiga, es necesario darles un tiempo adicional. Sí, hay otros, ¿verdad? Que el cansancio no es por estar de pie, sino por cargar cosas pesadas, entonces también ahí se tienen que reponer. Es un pequeño adelanto. Entonces, ya cuando tú tengas en la etapa número 5 el tiempo estándar, debes de haber valorado, ¿sí? Observado la actividad y añadido los suplementos. Esto nos va a dar como resultado el tiempo estándar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cada una de estas etapas. No las vamos a terminar de ver todas, chicos, porque quiero que quede bien clarito lo de los suplementos. De los suplementos vamos a ver una tablita también el día de mañana. Bueno, en la etapa de preparación, primeramente pues voy a escoger actividad que es la que le voy a efectuar o analizar el estudio de tiempo. Tengo que elegir al trabajador. Recuerden que el trabajador seleccionado debe de conocer la actividad. En el caso del día viernes, pues ustedes mismos tuvieron que improvisar. Si faltó la persona o el compañero o compañera que iba a hacer el buque,
La actitud de uno de los integrantes del equipo dijo, pues yo los hago, no nunca los he hecho, pero yo los hago. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿verdad? La actitud. Cuando tú seleccionas al trabajador, debe de tener esa experiencia, ese talento, ¿sí? Esa habilidad para realizar la actividad. También debe de tener una actitud de responsabilidad, ¿sí? Y ¿sí? Y nosotros debemos de saber cerciorarnos de que el método que estamos eligiendo es el más adecuado para la actividad. En el paso o etapa número 2, que se llama ejecución del estudio de tiempos, aquí es cuando nosotros pues ya registramos todos esos valores, descomponemos la tarea en elementos. Aquí, chicos, quiero por favor que pongan atención porque no quiero que se les haga extraño, ¿sí? Tú pudieras decir, un tendido de cama, pues quita las sábanas, pone las limpias y se acabó. Número 2. Nada más en dos etapas del proceso de tendido de cama. No, hay que descomponer la tarea en elementos, ¿sí? Al ejecutar el estudio de tiempo, yo tengo que revisar cuáles de esas tareas más pequeñas, ¿sí? Se demora el empleado y por qué se está demorando. Tal vez la deba de modificar. También quiero que sean conscientes de eso. Yo les voy a poner unas instrucciones que tal vez parezcan hasta raras, ¿sí? Que tú digas, esto se puede hacer de la mejor manera. Bueno, ese es el propósito, de que lleguemos a una conclusión en la que tú digas, es que esta actividad, ¿verdad? En la región o en la zona hotelera se puede optimizar haciéndolo de esta otra forma. ¿Sí? A eso queremos llegar, ¿sí? Pero pues nosotros vamos a determinar un tiempo estándar siguiendo unas instrucciones de alguna empresa en particular, ¿sí? Hay que cronometrar, tenemos que tomar el tiempo, fíjese bien, en minutos y segundos. No vamos a anotar lo que son pues la siguiente parte del segundo porque ya sería algo muy laborioso, chicos. Lo único que vamos a tomar en cuenta son minutos y segundos. Vamos a decir 2 minutos con 20 segundos, ¿sí? Ya los demás numeritos no los vamos a tomar en cuenta. Esto, pongan atención, chicos. Nada más vamos a tomar en cuenta los minutos, es decir, la cantidad entera en minutos y los segundos, que vamos a tomar dos cifras. Y pues con esto vamos a poder llegar al tiempo observado. Pero hay una formulita también para el tiempo observado. Esto no lo van a hacer ustedes. Yo se los platico porque yo voy a hacer la conversión, ¿sí? Pero les voy a enseñar cómo es que se llega a ese tiempo observado en esta etapa del número 2. Fíjense, este sería el formato, ¿sí? Uno de los formatos que utilizan las empresas para que se den ustedes una idea y que el día de mañana que tú seas gerente, que seas supervisor en AME, no sé, en alguna empresa del correo de industria, en cualquier lugar, chicos, en cualquier lugar, ¿sí? Tú sepas que debe de llevar el departamento, el nombre del departamento, la fecha, la operación. Aquí pues se trata de la actividad, ¿sí? ¿Qué actividad? Ensamblar, pintar, no sé, lijar, vamos a decir alguna otra actividad en la industria, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de la fabricación de los automóviles, ahí veíamos muchas actividades, ¿sí? Ahí le vas a poner de forma específica qué operaciones, ¿sí? El operario, es decir, el nombre del trabajador al que le estás realizando ese estudio de tiempo, las herramientas que está utilizando, muy importante anotar las herramientas, el producto que se está elaborando o la pieza, cuántas, porque tal vez estés tomando el tiempo por 10 piezas, por elaborar, no sé, algún otro número, pero debes de especificar. De la selección de en la parte superior está el estudio del método número, tal vez sea el 3, el 5, el 10, el
¿Qué pudiera ser el jefe de planta, el jefe de producción, el supervisor, el gerente y otros, ¿se acuerdan? Del representante sindical para que no se viole ningún derecho del trabajador, que se le esté exigiendo una cosa que no deba ser, ¿sí? Algo que, vamos a decir, que invada, no sé, su privacidad o algo que lo vaya a lastimar, lo vaya a dañar, ¿sí? Siempre por eso es importante que esté esta otra parte, ¿sí? Para proteger los derechos de los trabajadores. En la instalación o la máquina, si se hizo en la máquina 1, todos los estudios de tiempo deben de ser en la máquina 1, ¿sí? La hora de inicio, la hora de terminación, comprobado por quien estuvo también por ahí, ¿verdad? Analizando que el reporte esté de la mejor manera. Y por ejemplo, ya en la parte de abajo, fíjense bien, viene lo que es la descripción del elemento. Aquí en la descripción del elemento, fíjense que hay varios renglones, del 1 al 12. Aquí quiere decir que vamos a mandar todas estas actividades que se llevan a cabo en forma ordenada para tenerlo a cabo, en el caso de nuestra actividad. No podemos hacer otra cosa, chicos, es una simulación para poder determinar si el tiempo estándar. ¿Sí? Ahí sí me disculpan, chicos, pero pues qué otra cosa pudiéramos haber hecho en nuestra casa. ¿Sí? Bien, el número 1, el número 2, el número 3, etcétera, son los equipos. En nuestro caso son los equipos, pero en las empresas pues son los operarios que han sido seleccionados. Posteriormente del número 10, ya del último operario, por ejemplo, tomaron ahí 10 muestras de trabajadores, viene un total de tiempo observado. Fíjense bien, este va a ser el tiempo observado, el que ustedes sacaron, es el total, se suman todos. Después se saca un promedio, ¿sí? Ahí está la siguiente columna que dice promedio del tiempo observado. Una T y una O es tiempo observado. Acá abajito también vienen sus iniciales. Después viene con línea punteada, un círculo con línea punteada. Una B, esa B es la valoración. Ahorita vamos a ir para allá para ver qué es la valoración, a qué se refiere, porque hay una columna que dice valoración. Por último viene el tiempo básico, ¿sí? Es el tiempo que nosotros vamos a considerar en esta tablita, pero vamos a irlo viendo, ahorita no se me preocupen por el reporte, ¿sí? Yo también les voy a dar una tablita, ¿verdad? En la cual van a ir colocando estos valores, por eso hay que tener mucha atención y poner atención. Bueno, les dije que pongan atención porque la valoración va a depender del ritmo de trabajo, ¿sí? Y esto se compara con el ritmo tipo, ¿sí? Lo que debiera de ser en la práctica, ¿sí? Se necesita, ¿verdad?, tomar en cuenta qué variaciones hay en la calidad de los productos o de los materiales. No es lo mismo que una empresa, por ejemplo, esté trabajando con un cierto material, vamos a decir aluminio, y de repente como hay algunos asuntos bélicos por ahí en nuestro mundo, ¿sí? Pudiéramos pensar que no nos afecta porque estamos hasta el otro lado, en el otro continente, pero no es así, chicos. Todo lo que pasa en el mundo nos llega a afectar en algún momento. En esta empresa, por ejemplo, se utilizaba aluminio para hacer pues algún producto, pero de repente te dijeron los proveedores, ya no podemos surtirte. ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que improvisar algún otro material y sustituto. Entonces, no va a ser el mismo ritmo de trabajo porque tal vez las características de ese producto sustituto, materia prima sustituta, sí sean diferentes. Entonces, por eso ahí hay que valorar el ritmo de trabajo. La eficiencia de los equipos también, a medida que va pasando
deteriorando y ya no es el mismo. Si tú decías, es que teníamos el tiempo fijado para terminar la actividad en 5 minutos, pero pues los equipos ya después de 10 años ya no funcionan igual. Ya me tienes que cambiar ese tiempo estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los equipos ya no son tan eficientes. Las variaciones en la concentración de los trabajadores. Este punto también es muy importante. Por eso nosotros debemos de tener una constante comunicación con los trabajadores, porque una desconcentración incluso puede llegar a sufrir, ¿verdad? A provocar un accidente. ¿Sí? Entonces, también el ritmo del trabajo. Si tú ves que el trabajador está muy concentrado, pues adelante. Quiere decir que no va a bajar ese ritmo, sí, va a ser un ritmo normal. Pero hay veces también que el mismo clima o el medio ambiente provoca cambios en ese ritmo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el clima está muy helado, casi congelado, mis alumnos están muy tranquilos, ¿sí? Muy tranquilos, de tal manera que casi ni quieren participar. Entonces el ritmo del trabajo es distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen frío. Así también pasa en las empresas, chicos. Los ritmos de trabajo se modifican debido al clima. Si hace mucho calor, también puede ser otros cambios. ¿Y cómo es que vamos a poner un factor? Pues fíjense, si el ritmo de trabajo es inferior, es más pequeño al ritmo tipo, es decir, al ritmo que regularmente está normal, ¿sí? Pues vamos a poner un factor menor que 100, es decir, el 95, el 90, el 75, ¿sí? Si el ritmo de trabajo es superior, es decir, están muy activos, hay veces en que yo tengo, por ejemplo, en mi grupo mucha participación, pues voy a poner un factor mayor, si mayor que 100, pues poner un 110, un 115, un 120 cuando todos me participan, ¿sí? Así también las empresas. Si tú ves que el operario tiene buena actitud, cuando estás valorando, analizando ese estudio de tiempos, ¿sí? Entonces le puedes poner 110, 115, dependiendo. Es muy subjetivo, chicos, porque depende de la percepción, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo se llega al tiempo básico. Acuérdense, voy a pasarle a la tablita de atrás, que el tiempo básico era la última columna. ¿Sí lo observan, chicos? Aquí no puedo yo señalarla, pero la última columna ya está ahí. Tiempo básico es esta columna que está aquí. ¿Cómo llegó este tiempo básico? ¿Sí? Pues mediante esta formulita. Es el tiempo que tú observaste, el que tú cronometraste, multiplicado por el valor atribuido entre el valor tipo, ¿sí? ¿Cuál es el valor atribuido? Pongan atención, chicos, porque esto lo vamos a utilizar. El valor atribuido, ¿sí? Es lo que tú decidiste ponerle abajo de 100 o superior a 100. En el caso de nuestra actividad, si por ejemplo hace mucho frío, el compañero que tú elegiste está desconcentrado, ¿verdad? Pues puede ser que le pongas un factor menor que 100, 95, 90, 75, dependiendo cómo lo observes. Pero si tú ves que tiene una actitud muy positiva, está muy concentrado en llevar a cabo las instrucciones, porque este compañero debe de aprenderse las instrucciones, ¿sí? ¿Qué hacer primero, qué hacer después? No es como tú tiendes una cama, no es, vamos a simular, ¿verdad? Que hay un reglamento en el cual se siguen estas instrucciones, ¿sí? Medias raras, pero así son las empresas. Hay veces en que nosotros decimos, eso se puede pensar, ¿sí? Para realizar esta actividad. Bueno, ese valor atribuido es el valor que le vamos a poner aquí, ya sea 95, 110, dependiendo. Si tú lo ves concentrado, desconcentrado, fatigado, etc. Y el valor tipo siempre va a ser un 100.
observado por la división del valor atribuido entre el valor tipo y eso va a ser igual al tiempo básico, es decir, la última columna. ¿Sí? Ahorita no se preocupen, no hay problema, eso lo estamos comentando nada más, posteriormente lo vamos a hacer ya con nuestros valores. Hay unos suplementos, recuerden que era la etapa número 4, ¿sí? Hay suplementos, es decir, valores adicionales al tiempo observado, ¿sí? Estos pudieran ser por contingencia, ¿sí? Es decir, ciertas situaciones que se pudieran presentar cuando se está haciendo la actividad, es decir, te tardaste en preparar la máquina, en arrancarla, en que encendiera, las computadoras, por ejemplo, también son máquinas, ¿sí? En estar haciendo las piezas de prueba, en retirar el montaje, en la definición de las herramientas que tú estás utilizando, en consultar la ficha técnica, son todas las demoras que por diversas situaciones, ¿sí? Se presentan en el caso del trabajo, la medición del trabajo. Eso se le llama suplemento por contingencia. La demora por una máquina, la preparación de la máquina, etc. Hay otros suplementos, es decir, un valor adicional, un tiempo adicional que se le da a los trabajadores por fatiga, ¿sí? Porque no son robots. Ese desgaste de energía que al momento de realizar la actividad se presenta, siempre debemos de considerarlo para que el empleado se reponga de ese cansancio, de esa fatiga. Entonces debemos de tomar en cuenta ese tiempo. Pero hay veces en que es porque estás cargando muchas cosas pesadas, pero no siempre es por fatiga física. También tenemos fatiga mental. Ustedes la han sentido, chicos. Por ejemplo, cuando tienen mucha tarea, cuando tienen muchos exámenes, ¿sí? Tienen una fatiga mental, ¿sí? O cuando tienen todas las clases una seguida de la otra. Y los maestros no nos podemos a pensar que pues el cuerpo requiere reponerse de esta fatiga mental, no porque estén cargando algo, no porque estén haciendo una actividad, sino que mentalmente nos estamos fatigando porque estamos introduciendo un número de información a tu cerebro. Entonces el cerebro necesita relajarse, necesita descansar. Así también los operarios, los empleados en un despacho, en una empresa industrial, en cualquier trabajo necesitamos un suplemento por fatiga, ya sea física o sea mental. Y incluso algunas empresas, ¿verdad? Dan ciertos espacios, media hora, 40 minutos, 45 minutos para reponerse. Algunas han optado por poner esos horarios, ¿verdad? De break, o la hora de comida, para aprovechar ambos, que se alimenten y que también descansen para que recuperen sus fuerzas, su energía. ¿Sí? Y pues se ha demostrado, ¿verdad?, que en algunos momentos de esos suplementos por fatiga, ¿verdad?, traen muchos beneficios. El trabajador regresa con otra actitud, ¿sí? Y pues se rompe esa monotonía, ¿sí? De la rutina, lo que están haciendo continuamente. Y pues a veces es necesario, pues, y suficiente con 10 o 15 minutos a mitad de mañana o a mitad de la tarde según sea el turno. ¿Sí? A veces pues nada más aprovechan los empleados para tomarse un café, platicar con el compañero, etcétera. Y hay
son, ¿verdad? Los trabajadores son más productivos. ¿Ok?